quedó pendiente la respuesta de por qué tanta diferencia entre Europa y América Latina en tasas de coprocesamiento. Y es precisamente toda esa fracción de materiales no reciclables provenientes principalmente de envases y empaques. Es decir, al aplicar un marco regulatorio sobre la responsabilidad extendida del productor, como se aplica en Europa, donde todo el mundo está sujeto a segregación en la fuente, todo el mundo está sujeto a recolección selectiva, todos esos materiales van a grandes plantas de clasificación y esas grandes plantas de clasificación seleccionan, por supuesto, los reciclables que pasan continúan en la cadena de valor del reciclaje, pero generan un rechazo que son aquellos materiales que no tienen mercado de reciclaje, que están contaminados, que sencillamente son de composición desconocida, etcétera, que equivalen en promedio un 20 a un 30% del volumen de ingresos, porque es tan masivo la gestión que se generan esos porcentajes de rechazo en las actividades de clasificación, y es ese volumen el que se transforma en combustible derivado de residuos y que es factible de convertirlo porque viene con una carga económica positiva dada el pago en torno a la responsabilidad extendida del productor, que permite que finalmente se convierta en un combustible derivado de residuos y sea consumido por la industria del cemento. Y ese material, el que en Europa le llaman RDF, el RDF, es el responsable o el principal responsable de ese salto que han logrado los europeos en las tasas de coprocesamiento que se comparan con nuestro humilde 12-13% actual. Entonces, en la medida que nosotros, conectando con la pregunta anterior, que nosotros en nuestros países de América Latina avancemos en la gestión integral de residuos, también de origen domiciliario, con cierto énfasis en envases y empaques, vamos a vernos enfrentados a corrientes de materiales que no son reciclables, para los que el coprocesamiento es una solución ideal, que por una parte va a permitir el ahorro de combustibles fósiles en la industria del cemento y por otro lado va a permitir hacerse cargo de forma sostenible de esa corriente que de otra forma, al no ser reciclable, se tendría que ir a un relleno sanitario de todas formas. Esa es un poquito la realidad de nuestros países. Hay algunos más avanzados que otros, en particular en Colombia hay muchísimas oportunidades de avanzar en coprocesamiento porque las oportunidades en coprocesamiento dependen fundamentalmente de la existencia de capacidad de producción de clínker, en este caso, en el país, y en Colombia existen empresas con plantas de la mejor tecnología disponible a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, hay una configuración ideal para ir avanzando mucho más de lo que se ha avanzado hasta ahora en este tema. En Colombia tenemos una dificultad y es que cuando nos vamos a algunos municipios como La Guajira, donde les decimos a un niño que la única agua que le llega es en botella PET, y le decimos a un niño que aplique economía circular, es casi imposible porque no hay ni sistema de recolección, el envase que le llega es el único que le llega ahí, él no puede pensar nada de decir de diseño, nada de eso puede llegar porque es la única agua que le llega y no le llega más recurso, y si no la toma, le toca ir a tomar del mar, que es casi imposible. Pregunto yo, si es, digamos que hacemos las cosas bien los latinoamericanos cuando lo que hacemos es venir y querer replicar conceptos acá, pero sin darle y tener en cuenta todo el contexto que tenemos acá y como lo comentabas tú, el tema cultural y eso, ¿hacemos bien o cómo debemos hacerlo? Tú que tienes la experiencia de estar en varios sitios de Latinoamérica, ¿cómo deberíamos hacerlo para poder aplicar bien esos conceptos de economía circular, esos conceptos de ecodiseño, todos esos conceptos que pueden ser muy buenos, como lo de la norma, toda esa responsabilidad extendida del productor, pero que muchas veces llegan a países como llega acá a Colombia y se terminan desviando y no se termina haciendo como debería ser? Sí, mira, ahí podemos tener muchas visiones, pero yo tengo mis opiniones también. La gracia, yo soy un ferviente creyente de la responsabilidad extendida del productor, porque su nombre lo indica, es responsabilidad extendida del productor, donde la carga finalmente de este concepto que todos conocemos como el que contamina paga, se traslada un poquito a otro actor que nunca ha tenido una real responsabilidad en la cadena de valor de los residuos, ni en la solución finalmente a una problemática que es de toda la sociedad, y que es
hacerse cargo de el hecho de que para hacer su negocio, él genera indirectamente residuos, porque para vender esa botella de agua, independiente si le llegó al niño de La Guajira u otro, él tuvo que introducir un envase en el mercado, un envase que, querámoslo o no, se va a transformar en residuo. Entonces, el cómo se aplica la responsabilidad al productor, para mí es una clave, además de todos los componentes culturales, por supuesto, y de educación, donde desde el mismo hecho que si nosotros segregamos correctamente en la fuente, es decir, en nuestros hogares, con los materiales correctos, en el tacho correcto, con el nivel de limpieza de estos envases y empaques, etcétera, cada vez vamos a ir mejorando el sistema, pero el gran cambio o la curva comienza a tener otra pendiente cuando realmente es ese productor que entendamos que sí debe tener la capacidad económica y financiera de afrontarlo, y organizacional principalmente, porque es un desafío más bien organizacional, de, 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 de coordinar un sistema para que esos materiales vuelvan a una cadena de valorización, es lo que va marcando la diferencia. Yo en ese sentido, por ejemplo, soy muy crítico de la resolución 1407 en Colombia, donde establece metas para los productores que son metas que prácticamente antes de que la ley fuera aplicable ya se cumplían. Porque primero no diferencia por tipos de material, por lo tanto yo puedo cumplir la meta con el material que más fácilmente se recolecta y se recicla, y me puedo olvidar del resto. Y segundo, porque las metas propiamente tales y su crecimiento en el tiempo tampoco son muy agresivas. Yo creo que ahí tenemos que atrevernos a romper un poquito ese paradigma de que la economía circular requiere demasiados recursos. Yo creo que si se asignan correctamente las responsabilidades, y ahí es donde el productor, en el amplio sentido de esa definición, es el que hasta el día de hoy no ha asumido ninguna responsabilidad, y que con una regulación de este tipo bien aplicada sí la asume, y por lo tanto aparece esta porción o esta corriente de recursos que hoy día no existe en el sistema, que permite poco a poco ir accediendo, por ejemplo, a lugares más remotos como los que tú me indicabas. No, probablemente no en el primer minuto de aplicación de la ley, pero sí progresivamente en el tiempo. Nosotros en Chile tenemos una nueva ley de responsabilidad extendida del productor que pone metas bastante más agresivas que las de Colombia, y crecientes en el tiempo, donde claro, en los primeros años probablemente el esfuerzo no va a tener que ser tan grande, pero ya del año 4 o 5 en adelante, sí, el sistema va a tener que cambiar radicalmente, y los productores se van a tener que hacer cargo de organizar ese sistema para que fluyan esos materiales. Y para cumplir las metas que se les van a imponer, van a tener que ir a regiones y van a tener que ir a la Guajira de Chile también a recolectar esos materiales, porque de otra forma no van a conseguir los volúmenes que les permitan acreditar el cumplimiento de las metas, y por lo tanto van a estar expuestos a las sanciones que correspondan. Entonces, esta mezcla de cultura de zanahoria con garrote es bastante necesaria en la gestión de residuos, yo creo, en nuestros países. Así es. Bueno, Andrés, pasamos a una sesión que nos gusta bastante, que son las preguntas del público, y son algunas preguntas que han hecho, digamos que algunas personas, así el público, cuando conocíamos que te íbamos a poder tener la fortuna de Dale. tenerte acá. Entonces algunas personas dijeron, oiga, hagámosle esas preguntas. Entonces te voy a empezar a hacer las preguntas. La idea es contestarlas lo más rápidas, son 5 o 6 preguntas muy rápidas, y después nos comentabas sobre todo este tema de, ya que estás metido en la industria del cemento, conociste la industria del cemento, de eso, nos hablaban alguna vez de que podía llegar a existir un cemento ecológico. ¿Qué es eso del cemento ecológico? ¿Tú lo conoces? ¿Sabes qué es? ¿De qué hablan cuando nos hablan del cemento ecológico? Es, la verdad es un concepto muy amplio, porque la industria del cemento en sus desafíos de sostenibilidad está buscando muchas y explorando muchas ideas para producir cementos más que ecológicos, diría yo, con una menor huella ambiental, ¿no? Y ya por de pronto la aplicación del coprocesamiento en el proceso productivo del cemento, podríamos asignarle algún concepto de nivel de ecologismo que tenga ese cemento posteriormente, porque su huella de carbono, en este caso,
va a estar disminuida y su huella y su aporte a una gestión de residuos también va a ser positiva, por lo tanto va a ser un cemento más amigable con el medio ambiente, sin lugar a dudas. La industria está investigando otros tipos de producción o de otros tipos de cemento que se basan también en el reemplazo de materias primas por otros materiales que sean menos impactantes en el ambiente, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero. Un ejemplo de ellos son las arcillas calcinadas, las escorias y otros materiales que permiten la producción de cementos con una menor huella de carbono, que es el principal indicador de sostenibilidad y ambiental que tiene el cemento hoy en día. ¿Qué es para Andrés la sostenibilidad? La sostenibilidad, yo, que parezca poco creativo, yo, coincido mucho con la definición que dice que la sostenibilidad es el ritmo de crecimiento, producción que permite satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer el acceso de nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos a satisfacer sus propias necesidades. Y creo que el cómo se logra esa sostenibilidad es el desafío, pero en cuanto a definición, yo estoy absolutamente alineado con ella. ¿Cuál es la jerarquía para Andrés del manejo de residuos? ¿Cuál es la jerarquía de esa que nos hablabas también al inicio, que nos decías, oiga, Sí, primero sí. va? ¿Cuál es tu jerarquía? Mi- Cómo debería ser el manejo? Poniendo al residuo como protagonista, mi jerarquía es, primer lugar, no generarlo. Bien. Segundo lugar, generar menos. Tercer lugar, ser capaz de procesar esos materiales para que otra operación pueda valorizarlo, que es lo que en Europa llaman la preparación para la valorización. Luego, el reciclaje material, que se confunde con el coprocesamiento, porque el coprocesamiento es una mezcla de reciclaje material con valorización energética, que es el siguiente nivel eh, para mí en la jerarquía, y, y no tengo más niveles. No creo que el relleno sanitario esté en un nivel de jerarquía porque no debieran existir. En la incineración tampoco. Tampoco. Ah, bien, muy bien. Listo. Sin recuperación de energía en forma eficiente. Ah, sí, claro, así es. ¿Cuál es el futuro de los residuos en América Latina? El futuro en el mediano plazo creo que es todavía, y hablando de América Latina como región, está dentro de lo, dentro de lo que es aceptado y regulatoriamente factible. Tenemos que mejorar eso en América Latina y poco a poco, con algunos países liderando ese tema, como, insisto, como Colombia, como Chile, como Brasil, como Costa Rica, vamos a ir aumentando paulatinamente las tasas de aprovechamiento o valorización de materiales en general a niveles del orden de aquí al 2030 del 10 al 15% como máximo y al 2040 quizás acercándonos al 20, entre el 20 y el 30%. Esa es un poco mi predicción en, en términos de la incorporación de tecnologías y el atrevimiento del mundo industrial también a, a, a hacer las inversiones que requieren estas tendencias y estas soluciones que yo soy un convencido de que cuando se hacen bien, sí son incluso un buen negocio. Nada, pues Andrés, mire, primero que todo, agradecerte desde ISWA por haber estado acá en Café con Expertos. Para nosotros acá, ISWA Colombia, es de verdad un orgullo poder tenerte acá. Gracias por compartir tu conocimiento, por darnos ese pequeño contexto
porque tuvimos un tiempo muy corto, pero sabemos que tienes mucho para darnos. Gracias de verdad por el tiempo. Vamos a cerrar con una última pregunta que tenemos, que es la que siempre le hacemos a todos. No sin antes, pues que ojalá quede la puerta abierta para volverte a tener acá, para seguir compartiendo conocimiento y eso. Sabemos que la agenda es bien ocupada, pero que nos regale esos minuticos. Y la última pregunta que tenemos es, si tuvieras la oportunidad de enviar un WhatsApp que le llegara a todo el mundo, ¿qué diría ese WhatsApp? ¿Qué mensaje le colocarías que ese WhatsApp que le va a llegar a todo el mundo lo va a poder leer? ¿Qué diría ese WhatsApp? Si ese WhatsApp le va a llegar a todo el mundo, yo les diría que crean que su núcleo, su hogar, puede ser un hogar cero residuos y que busquen las ideas, las soluciones y las ayudas para que así sea. Porque estoy convencido de que la caridad comienza por casa y cuando cada uno de nosotros en su casa, en su hogar, sea un gestor de cero residuos, es cuando vamos a realmente cambiar el mundo. Así que les diría eso, que somos potenciales no generadores de residuos y que el desafío está en buscar esas soluciones y las buenas ideas para lograrlo. Muchas gracias, Andrés, otra vez por tu tiempo y muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pues un Bueno, agrado. ¿Ya? gracias.